concepto de velocidad. Se entiende por velocidad a la magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida por un objeto por unidad de tiempo. Su unidad básica es el sistema internacional metros sobre segundo. La velocidad usa la aceleración, que es la tasa de cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Pero, ¿qué es un instrumento de medición de velocidad? Es un dispositivo que se encarga de medir la cantidad de revoluciones o giros de un eje. Al medir el número de revoluciones, también mide la velocidad con que gira el eje y, por extensión, la velocidad con que gira un motor. Algunas de las unidades de medida de la velocidad son las siguientes. Debido al Sistema Internacional de Unidades SI, se encuentran que para medir la velocidad podemos tener las siguientes unidades: metros sobre segundo, kilómetros por hora, kilómetros por segundo, centímetros por segundo, pies por segundo, millas por hora, millas por segundo. Ahora veremos los diferentes instrumentos de medición de velocidad que existen. En primera instancia se encuentra el velocímetro, posteriormente el tacómetro y por último veremos lo que es un anemómetro. El velocímetro es un instrumento que mide el valor de la rapidez media de un vehículo, debido a que el intervalo en el que mide esta rapidez es muy pequeño y se aproxima mucho a la rapidez instantánea. También debemos de tener en cuenta que los velocímetros cuentan con una serie de características principales, los cuales definen en sí todas las propiedades que tiene y por qué se ha convertido en un elemento tan importante hoy en día para el mundo, siendo las siguientes características las de un velocímetro. Trabajan con inmediatez, es decir, los registros mostrados son en tiempo real y cualquier cambio lo refleja de manera casi automática. El intervalo que es medido por esta velocidad es muy pequeño. Es por eso que tienen un margen de error mínimo. Están controlados internamente por una resistencia y cubierto por un sistema de transmisión. Miden en millas por hora, millas náuticas, kilómetros por hora, entre otras unidades de medición, las cuales varían según la normatividad del país donde se encuentren operando. Los velocímetros difieren de su capacidad de medición de acuerdo con la rapidez que puede alcanzar cierto vehículo. Por ejemplo, hay de 180 km por hora, 200 km por hora, 220 km por hora y así sucesivamente. Además, algunos velocímetros pueden tener incluidos un sistema GPS. Ahora veremos sobre lo que es el tacómetro. Un tacómetro es un dispositivo que mide la velocidad de giro de un eje. Normalmente la velocidad de giro de un motor se mide en revoluciones por minuto, RPM. Actualmente se utilizan con mayor frecuencia los tacómetros digitales por su mayor precisión. A continuación veremos las características que debe tener un tacómetro. La función principal de un tacómetro es medir las revoluciones por minuto, RPM, pero también en algunos modelos hay otras funciones adicionales como medir, además de la totalidad de las vueltas, es decir, un totalizador que en lugar de contar las vueltas, las va sumando. En definitiva, un contador. Otras características interesantes de los tacómetros son: miden medidas de máximos, medida de mínimos, medida de promedios, retención de lectura última, rango automático, display iluminado, peso y tamaño reducido, conexión a orden para descargar de datos, por ejemplo el modelo DT2230, precisión 0.1%, resolución 0.1 revoluciones por minuto y conversión de medida automática en kilómetros por hora, pies por minuto o metros sobre segundo.
La alimentación de los tacómetros suele ser a través de una pila de 9 volts y algunos disponen de orificios para conexión a red mediante un adaptador de corriente. El anemómetro es un aparato meteorológico que se usa para medir la velocidad del viento. Existen dos tipos, anemómetros de caseletas o de moletes. Es un diminuto molino cuyas tres aspas se hallan constituidas por cazoletas, donde actúa la fuerza del viento. El número de vueltas es leído por un contador y si es registrado sobre una banda de papel, se denomina anemógrafo. El anemómetro de filamento calientes consiste en un hilo de platino o níquel calentado eléctricamente y la velocidad del viento la enfría y hace variar su resistencia. Algunas características de los anemómetros son las siguientes. Los anemómetros tienen diferentes aplicaciones. Algunas de ellas son en la agricultura y se utilizan para la verificación de las condiciones para regar por a presión los cultivos o quemar rastrojos. En la aviación, para el vuelo en globo, planeador, ala delta, ultraligero, paracaídas y parapente. En la ingeniería civil, para la seguridad de la obra, condiciones de trabajo, operación segura de grúas, medición de esfuerzos del viento. En cuanto a la formación, para las mediciones y experimentos con el flujo de aire, evaluación de condiciones exteriores para la práctica de deportes escolares, estudios de medioambientales, extensión de incendios, indicación sobre el peligro de propagación del fuego, calefacción y ventilación en las mediciones de flujo de aire, verificación del estado de los filtros, en la industria en las mediciones de flujo de aire y control de la contaminación. Bueno, espero que este tema nos haya servido para poder comprender sobre los aparatos o los instrumentos de medición de la velocidad y la importancia que tienen hoy en día